Hola, de vuelta en casa después de estos días de vacaciones y repuesto para, el comienzo de la tarea en este nuevo año pastoral. El texto del séptimo domingo durante el año, antes de la próxima cuaresma, el miércoles que viene comenzaremos la cuaresma, el miércoles 22. Este viernes 17 tendremos la ordenación de nuestro nuevo obispo auxiliar, el padre Eduardo Redondo, allí en la Catedral de Quilmes. Así que con muchas cosas lindas para pensar. Pero hoy nos toca concentrarnos en el capítulo 5 de Mateo, versículos 38 a 48. Estamos en el monte de las bienaventuranzas. Y esta lectura de Mateo va a ser interrumpida por la cuaresma, pero vamos a lo que hoy nos congrega, a las comunidades de Santa María de Hudson con su capilla San Pedro, a Santa Isabel de Hungría en Plátanos, a la parroquia del Milagro en Pueblo Nuevo con su capilla San José de la Porteña. Y también que este Evangelio pueda ser recibido por aquellos y aquellas con quienes compartimos la vida y la reflexión de la palabra de Dios. Jesús está en el monte, decíamos, anunciando como nuevo Moisés la nueva ley del reino. Según esta perspectiva, vamos diciendo, teológica de Mateo, porque la audiencia de la comunidad de Mateo es una audiencia judía. A quienes se refiere Mateo son a judíos que abrazan la fe cristiana. Y por lo tanto, Mateo va a hacer ese esfuerzo de indicar cómo ir hacia el corazón de la ley judía, de la Torá. Y decíamos el domingo pasado que Jesús no viene a abolir la ley, sino a llevarla a plenitud, a mostrar el corazón, el sentido más hondo de la ley, que no es el camino de no hacer, ¿no? Como indica la ley, no matarás, no cometerás adulterio, no mentirás. Jesús va a trascender el no por una cosa mucho más positiva en la vida, y acá se trata el corazón de la ley, ¿no? En el hacer positivamente caminos de amor en la historia. Decíamos entonces que Jesús no vino a abolir la ley, sino a darle plenitud. Por eso toda esta parte después de las bienaventuranzas y de la propuesta de Jesús de ser sal de la tierra y luz del mundo, va a repetir esa muletilla: ustedes han escuchado que se dijo a los antiguos, yo les digo, haciendo referencia a la antigua ley dada en el Sinaí y esta nueva ley dada en el monte de las bienaventuranzas. Ya en el domingo pasado Jesús se había referido a los no, el no matarás, no cometerás adulterio, no repudiarás a tu mujer, no jurarás en falso. Hoy se va a referir a dos cosas específicamente: a lo que se llama la ley del talión, el ojo por ojo, y el amor al prójimo y el odio al enemigo. Jesús va a repensar esa propuesta de la ley judía. La ley del talión estaba dispuesta, en primer lugar vamos a tratar de mirar allí, la ley del talión estaba dispuesta para evitar, podríamos decir, una desproporción en la venganza. Si te habían dañado un ojo, solo podrías dañar un ojo de tu adversario. Pero Jesús propone ir más allá, al corazón de la ley, para terminar con el germen de la violencia entre los hombres, venciendo esta violencia con disposiciones no violentas, ¿no? La venganza nunca es buena, me decía una amiga, mata el alma y envenena, ¿no? ¿Cómo vencer la venganza? Bueno, de ahí Jesús propone la disposición no violenta en la vida, la respuesta no violenta ante situaciones de violencia. Poner la otra mejilla será la metáfora que Jesús tome en el Evangelio para proponer la práctica de la mansedumbre, que decíamos que no es una virtud de débiles, sino la mansedumbre precisamente es la virtud de los fuertes, ¿no? Son los que cortan la espiral de la violencia y no se dejan seducir
por los discursos de odio, de venganza o de muerte. Más bien son aquellos y aquellas discípulos y discípulas de Jesús que prefieren la respuesta de la generosidad frente a la respuesta de la mezquindad, ¿no? El odio es mezquino, el amor es generoso. Ceder el manto si alguien te pide la túnica, ceder además de la túnica el manto, quiero decir. Caminar 2000 pasos si alguien te pide que camines 1000, o dar siempre a aquel que te pide, ¿no? Qué linda respuesta de la generosidad. La ley del talión. En segundo lugar, Jesús va a proponer repensar lo que en la ley judía suponía el amor al hermano, al prójimo, que era a otro judío o a otra judía. Ese es el amor al prójimo. El prójimo era el hermano judío, el hermano de tu pueblo, el que es de los tuyos, de las tuyas, digamos. Y el desprecio a todo aquel que no era judío, al pagano, al considerado enemigo. Esta es yo podría decir, era una tara que le quedó al pueblo de Israel después de su destierro, ¿no? Afincarse, digamos, cerrarse entre los suyos frente a la hostilidad del enemigo y amar a los que son de tu pueblo, defendiéndote de los que no son de tu pueblo. Pensemos que los judíos llamaban perros a los paganos. Jesús va a abrir esta perspectiva a todos y a todas, hacer el bien y orar por aquellos que son tus enemigos, esos extraños, esos que parece que no son de los tuyos o de las tuyas. El Evangelio no propone que seas amigo o amiga de todos, ¿no? Como tener 1.000.000 de amigos, decía esa canción. No, Jesús te pide que ames, es decir, que le hagas el bien, positivamente hablando, el bien a aquel que lo necesita, a aquella que lo necesita. Que ores por el bien de aquellos que incluso te pueden estar dañando o haciéndote la vida un poco más difícil. Hacer el bien positivamente no te pide que seas amiguísimo de todos o amiguísima de todas y de todos, sino hacer el bien y orar por aquellos que no te hacen la vida fácil. En cierta ocasión, cuenta Madre Teresa, supo ir a visitar una familia hindú que tenía 8 hijos que no tenían para comer, y entonces tomó un poco de arroz. Madre Teresa se lo llevó. Los ojos de los niños, dice la anécdota, brillaban de hambre. ¿Y su madre qué hizo? Tomó el arroz, lo dividió y salió a la calle con la mitad de lo recibido. Cuando regresó y la Madre Teresa le preguntó qué había hecho, la señora contestó desde su pobreza: ellos también tenían hambre, ellos eran la familia musulmana vecina, ¿no? Es decir, esta mujer entendió el Evangelio, entendió la generosidad del Evangelio. Por eso el Evangelio termina hoy cuestionando nuestro amor, nuestra práctica del amor, nuestro amar. ¿Qué diferencia nuestra práctica a la práctica de aquellos que no creen? Es bien concreto, ¿no? Pensar a quiénes saludo, a quiénes ayudo, por quiénes oro, a quiénes hago el bien que lo necesitan. ¿Solo a los que me caen bien? Jesús me cuestionará entonces esta actitud que no conoce el Evangelio. Termino con este poema de José María Rodríguez Olaizola, Ojo por Ojo se llama, y dice: ojo por ojo, diente por diente, golpe por golpe, insulto por insulto, ofensa por ofensa, ultraje por ultraje, decepción por decepción. Así se va llenando la memoria y el equipaje de agravios, de rencor, de dudas. Mejor ofrecer contra el puño cerrado una mano abierta. Ante el insulto, silencio, o aún más, palabra de perdón. Mejor no subirse al tren del odio, mejor bajarse de la espiral de la venganza, mejor caminar por la senda de la concordia, amar a amigos y enemigos a la manera de Dios. Que puedas vivir entonces a la manera de Dios
el Evangelio del Reino. Jesús te bendiga.